Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la expectación que Dios pone en el corazón del hombre para el último tiempo, para las festividades que vienen en otoño. Otoño es la última estación que Dios establece de bendición con respecto a la economía familiar. Dios estableció el cuerpo con la necesidad de comer. Y es precisamente en el otoño cuando Dios da la semilla, es en el otoño cuando viene la cosecha, es en el otoño cuando vemos la prosperidad económica en la familia. Por eso hay una expectación que Dios pone en el corazón del ser humano con respecto al futuro. Otoño tiene que ver con el futuro porque estamos esperando el regreso de Jesucristo. Hace 21 siglos atrás, Dios el Padre envió a su Hijo a la tierra en el otoño. Otoño es una estación muy importante, por eso tenemos que estar en la expectativa de lo que vendrá. Cristo pronto regresará y debemos poner la atención al futuro. Por eso hablar del otoño es hablar de profecía, es hablar de lo que viene, no de lo que ya pasó. Vivimos en el tiempo presente, en el caminar de fe. La fe tiene que ver con el presente. Por eso todos los días leemos de la Biblia para fortalecernos en fe. Pero también oramos todos los días para tener la comunión con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo que nos muestra el futuro. Y es a través del Espíritu Santo que caminamos en el hoy y en el mañana. Hay expectativa en cada corazón que es sensibilizado por Dios. De eso se trata el ayuno de 40 días que hemos convocado para que cada persona se sensibilice a oír la voz de Dios. La Biblia habla de que Dios revela sus secretos y sus misterios a sus siervos, los profetas. Todo el que ha creído en Jesucristo, todo el que cree en la palabra de Dios, pasa a ser un comunicador de la palabra profética. Y hablamos de Cristo porque Cristo es la profecía. El testimonio mismo de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Por eso hablar del otoño es hablar de profecía. Hablar del futuro es hablar de profecía. Y Dios termina en su calendario en el otoño y comienza en el otoño. Por eso hay una expectativa que Dios pone en el corazón de cada persona y debemos ser sensibles. El Salmo 65 nos habla de los bienes y riquezas que Dios establece al final de un año. Dice el Salmo 65:11, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Estamos en el final del año de Dios para comenzar un nuevo tiempo. Por eso hoy hablaremos de lo que Dios ha establecido en profecía con respecto al futuro que tiene que ver con el otoño. Hablaremos de los acontecimientos proféticos que están por acontecer. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, que la palabra expectación nos habla de esperar algo, tener la esperanza en algo, que eso algo sea totalizado, nos habla acerca de ver una posibilidad que ha sido alcanzada. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho el doctor Morris Cerullo hablaba de esta palabra y lo relacionaba con la fe. Él decía que la fe es expectación y es cierto, la fe es ver más allá, es ver todo un total y esperar, tener la esperanza de que algo va a suceder o va a pasar y de allí, no sé, por ejemplo,
se nos habla mucho acerca de superar las expectativas. Y es lo que va a hacer Dios con nosotros. Nosotros tenemos una expectación en algo, pero Dios siempre nos va a sobrepasar en lo que nosotros pensamos o imaginamos. Así que Dios es el Dios que supera todas las expectativas. Sí, primer evento profético que debemos tener pendientes en el corazón es el regreso de Jesucristo por la iglesia. Todos los que somos cristianos, independientemente de la denominación cristiana, debemos estar en la expectativa del regreso de Jesucristo. Cristo prometió regresar por nosotros. Nosotros, al caminar con el Espíritu Santo, no caminamos en tinieblas, caminamos en la seguridad de la palabra profética de Dios, la palabra que nos alumbra, la palabra que nos ubica. Nosotros, los que hoy le servimos al Señor, vivimos en el siglo XXI. Este es el siglo donde Dios estableció la comunicación de una manera especial, como son las redes sociales, de manera particular. Y en este siglo es cuando se desarrolla la comunicación a través de los teléfonos inteligentes o los celulares, como comúnmente le referimos. Así que cualquier persona tiene un teléfono celular para comunicarse. El teléfono es para comunicarse. Y estamos en el mejor tiempo de la comunicación. ¿Qué debemos comunicarnos? ¿Por qué Dios desarrolló o permitió el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestra generación? Para acelerar el regreso de Cristo a la tierra. Porque una de las señales importantes que tienen que ver con el regreso de Jesucristo es la comunicación del Evangelio en todo el mundo, en cada nación del planeta Tierra. Cuando Jesucristo dio la gran comisión a la iglesia, cuando nace la iglesia en Jerusalén en el primer siglo, hace 21 siglos atrás, Jesucristo dijo: vayan a todas las naciones, van a predicar el Evangelio comenzando en Jerusalén, de allí a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, esta es la comisión. Hoy estamos en el siglo XXI y el Evangelio se ha ido predicando en cada ciudad y en cada nación. Hay cristianos repartidos en todas las naciones del planeta Tierra, pero Dios permitió el desarrollo de la tecnología de la comunicación, como son los teléfonos celulares, para activar el regreso de Cristo. La Biblia habla en profecía, Jesucristo lo profetizó en Mateo capítulo 24, versículo 14, donde Jesucristo habla de la señal del regreso de Jesucristo, que tiene que ver con la predicación del Evangelio. No predicamos religión, estamos predicando a Jesucristo, el que vino al planeta Tierra a ayudar a la humanidad, para que todos hoy camináramos de una manera diferente en las bendiciones del cielo, bendiciones espirituales, bendiciones de salud, bendiciones materiales, de bienes y riquezas. Todo viene en Cristo Jesús. Y por eso se predica el Evangelio en cada ciudad y en cada nación. Pero Jesucristo profetizó en Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Creemos que estamos en el tiempo ya del fin. Como nunca hoy, a través del desarrollo de la tecnología de la comunicación, estamos hablando del reino de Dios. Estamos comunicando del reino de Dios. Por eso este programa está llegando hasta tu hogar por medio de la tecnología de la comunicación. Es el tiempo de la comunicación. Así que debemos ubicarnos, somos cristianos de este siglo, del siglo de la gran comunicación que Dios ha permitido. Por eso tenemos que caminar en comunión con el Espíritu Santo para saber qué hablar, qué comunicar.
nosotros comunicamos lo que el Espíritu Santo nos da en conocimiento y el Espíritu Santo nos da la revelación de las Escrituras. Cuando leemos las Escrituras, guiado por el Espíritu Santo, tenemos el conocimiento revelado de Cristo, porque toda la Biblia habla de Cristo, enseña de Cristo, y la única persona que derrotó al diablo en el planeta Tierra es Cristo. Así que la solución a cualquier problema en la vida humana de una familia está en Jesucristo. Por eso debemos comunicar a Cristo, porque en Jesucristo está la respuesta del cielo a la tierra para que vivamos bien en esta tierra de año en año, porque los ciclos de Dios son anuales. Por eso Dios vigila los tiempos, las estaciones, puso el sol y la luna para marcar los tiempos. Y estamos terminando un tiempo en este año correspondiente y ya estamos en el otoño. Otoño acaba de comenzar y terminará en diciembre, entonces tenemos todo este tiempo para estar reflexionando acerca de la profecía. Y la primera profecía que Dios ha puesto en el corazón de su pueblo es la expectativa de el regreso de Jesucristo por nosotros, y es lo que Jesucristo mismo habló en Juan capítulo 14, versículos del 2 al 3. Jesucristo mismo prometió que iba a regresar por la iglesia. Cristo no viene por nadie que no le haya creído, viene por los que le creyeron. Por eso se predica el Evangelio. El que crea será bendecido. El que no crea, pues ya la condenación está de por medio, porque todos hemos nacido en la naturaleza pecaminosa de Adán, que es una naturaleza que nos lleva a la condenación eterna. A esto vino Cristo, a sacarnos de la condenación eterna, pero es la decisión del ser humano. Todo ser humano tiene un libre albedrío, tiene una voluntad propia y decide creer en la verdad o no creer en la verdad. La verdad es Cristo, por eso predicamos la verdad, predicamos a Cristo y todos tenemos la oportunidad de creer. De eso se trata el ayuno, porque a través del ayuno todos los incrédulos están siendo ayudados por parte de Dios para que esas fortalezas demoníacas que el diablo ha puesto en el corazón se rompan y la persona deje de ser incrédulo y pase a ser un creyente, porque solamente en el creer está la bendición de Dios. Jesucristo prometió regresar por aquellos que han creído en Él. Vamos a leer Juan 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, Él empezó a dar estas enseñanzas que están en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15, 16. Y es allí cuando habla de la importancia de caminar con el Espíritu Santo. Sí, desde el 13 hasta prácticamente hasta el 17, por ahí. 16. 13 al 16 es toda la plática que tuvo Jesús con sus discípulos en la Santa Cena, en la Pascua. Y sí, ciertamente dentro de estos capítulos lo que más resaltó Jesucristo fue la venida del Espíritu Santo. Porque sería a través del Espíritu Santo que tendríamos conocimiento de Cristo. Tú y yo vivimos en el siglo XXI. Somos la generación que no vivimos en el tiempo de la primera venida de Cristo. Pero hoy estamos predicando de la primera venida de Cristo. Hablamos de un Cristo que murió y resucitó por nosotros. ¿Y cómo tenemos ese conocimiento que estamos predicando? Gracias al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, de la única persona que enseña
de la única persona que habla es de Jesucristo. Por eso el estar en comunión con el Espíritu Santo es importante porque nos lleva al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo, la única persona que ha derrotado al diablo. El primer varón, el primer Adán, le falló a Dios, pero vino el postrer Adán, llamado Jesús el Cristo. Y Jesucristo sí derrotó al diablo. Así que el diablo es historia, hace 21 siglos fue la derrota del diablo, y por eso Jesucristo dijo, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. No podemos los cristianos ser testigos de Jesucristo sin el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que iba a estar con la iglesia siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo XX, siglo XXI. Y es el mismo Espíritu Santo que nos está preparando para irnos con el Señor en el rapto. Sí, de hecho también Jesús, antes de ir al cielo, ¿no? Dio su plática con ahora sí, con los varones galileos, sus discípulos, que venían la mayoría de Galilea, y es donde habló del Espíritu Santo antes de haber ascendido al cielo. Sí, vamos a leer lo que Jesús mismo dijo del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Allí Jesucristo empieza a hablar de lo que haría el Espíritu Santo. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar. Claro. Así que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Sí. Y además nos hace recordar todo lo que habló Jesucristo. Así que el tener al Espíritu Santo y estar en comunión con el Espíritu Santo es sumamente importante a los tiempos de hoy, siglo XXI, porque la Biblia habla de tiempos peligrosos. El diablo sabe que ya le queda muy poco tiempo para seguir engañando a las naciones, y sabe el diablo que Jesucristo prometió regresar. Por eso está atacando a muchas personas que no conocen lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario hace 21 siglos atrás. No conocen la obra de Cristo en la cruz, no conocen de la victoria de Cristo. Por eso el diablo está trabajando de una manera especial para que las personas cometan pecado, porque es a través del pecado donde el diablo toma derecho para esclavizar al hombre en la tierra, como los pecados que hoy conocemos: corrupción, adulterio, fornicación, codicia, avaricia. ¿Cuántas personas han hecho del dinero su propio Dios? Entonces están apartados de Dios, han endurecido su corazón, y entonces estamos viviendo, dice la Biblia, tiempos peligrosos. Por eso tenemos que caminar con el Espíritu Santo, el Espíritu que nos ayuda. Otro pasaje lo tenemos en Juan 15, 26, habla del Espíritu Santo. Así que estamos en el tiempo del Espíritu Santo, estamos en el siglo del Espíritu Santo, desde que Jesucristo comenzó, desde hace 21 siglos es el tiempo del Espíritu Santo. Todo el tiempo de la iglesia es el tiempo del Espíritu Santo, pero en este último tiempo el Espíritu Santo está trabajando intensamente con los que crean en Jesucristo. Por eso pone expectativas al final de un tiempo, al final del año, que es el otoño. Hay una expectativa muy importante que pone el Espíritu Santo para prepararnos para el regreso de Cristo Jesús. Sí, Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Y habla también que el Espíritu Santo nos enseñaría del futuro. Juan 16, 13, 14 y 15.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Y aquí nos habla de la Trinidad en un solo Dios. Sí, así es. El mismo Señor Jesús vino a dar conocimiento de Dios el Padre, de su propia persona, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí en este pasaje está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí Jesús enseña que es a través del Espíritu Santo que conocemos el futuro. Dijo el Señor Jesús: hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Las cosas que habrán de venir. ¿Quién nos da conocimiento del futuro? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amigo, amiga, es Dios. Es nuestro Dios. Es el Dios que está aquí en la tierra. Jesucristo se fue físicamente al cielo, pero dijo: no les dejaré solos, enviaré otro consolador, al Espíritu Santo. Pero es la tercera persona de la Trinidad, es un misterio. Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas: la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Hoy estamos en el tiempo del Espíritu Santo. La iglesia está en el tiempo del Espíritu Santo. Por eso todo cristiano debe establecer una comunión íntima con el Espíritu Santo, quien es Dios en la tierra. Es el que nos enseña. A través del estudio de la Biblia, el Espíritu Santo nos abre el entendimiento y estamos en una expectativa para lo que viene al futuro. Porque ya estamos en el siglo XXI. Si estuviéramos en siglos pasados, bueno, todavía estaríamos haciendo muchas cosas que posiblemente nos estén entreteniendo aquí en la tierra, pero ahora no. Ahora debemos estar siempre pendientes en la venida de Jesucristo. Él prometió regresar y todas las señales que estamos conociendo en este siglo XXI hablan ya de su regreso. Por lo tanto, Dios ha puesto en el corazón de los que han creído en Jesucristo acerca del conocimiento del arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene y arrebatará lo que es suyo, la iglesia. Sí, aquí por ejemplo, en esta parte de Juan, que Juan es muy aparte, digamos, de los otros evangelios, porque los otros evangelios se llaman sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque lo que encuentras en un evangelio lo encuentras en otro. En cambio, el evangelio de Juan, más del 90% es diferente a los otros evangelios. Es por eso que el evangelio de Juan es único, porque nos habla de todo lo que Jesús dijo en la intimidad con sus discípulos. Y aquí en este pasaje da la mayor revelación del Espíritu Santo, y aquí usa la palabra consolador. Y esa palabra consolador en griego es la palabra paracleto, que paracleto también significa un abogado defensor. Y más adelante en el Evangelio vemos, bueno, en el Nuevo Testamento, mejor dicho, vemos que Dios prometió también a Jesucristo para que Él fuese nuestro abogado defensor, porque hay uno que es el diablo que nos está acusando. De hecho, la palabra diablo en griego es diabolos, que significa el acusador o el abogado acusador. Hay uno que acusa y hay otro que defiende. El que acusa es el diablo y el que defiende es Jesucristo. Por eso dice que tenemos un abogado al cual acudir, que es Jesucristo. Y esa palabra es paracleto también, la misma palabra que usa aquí para consolador. Consolador aquí es para el Espíritu Santo. Y después cuando habla el abogado defensor, también es paracleto, nos habla de Jesucristo mismo. Sí, es un trabajo en equipo. Sí. El Espíritu Santo está en la tierra con nosotros, los seres humanos o la iglesia, pero necesitamos comunicarnos con el cielo. Esto es la oración. El Espíritu Santo nos lleva en oración a la presencia de Cristo. Cristo es nuestro abogado, el que nos va a defender, porque el diablo nos está acusando
de cualquier cosa que hemos hecho en la tierra o palabras que hemos hablado y hemos caído en los lazos de nuestras propias palabras. Entonces, cuando acudimos a nuestro abogado y le pedimos la ayuda, le decimos, venimos humillados ante ti, Señor, en arrepentimiento de todo pecado. Confieso mis pecados, me arrepiento, y entonces el abogado toma nuestro caso, y entonces como el sumo sacerdote se presenta ante el Padre, y entonces anula todo lo que el diablo esté haciendo allí en la acusación. Por eso Jesucristo está a la diestra de Dios el Padre, esperando oír de nuestras oraciones, de nuestros ayunos. Por eso aquí en la tierra tenemos la comunión con el Espíritu Santo que nos ayuda. Hay un trabajo en equipo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero todos ellos trabajan cuando nosotros acudimos en nuestras necesidades hacia Dios. Y el camino empieza con el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo nos lleva a Cristo y Cristo al Padre. Este es un proceso y todo esto nos los va dando en conocimiento el Espíritu Santo para no darle ventaja a Satanás, que está aquí en la tierra como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de victoria, es el Espíritu de resurrección de Cristo, para tener autoridad y poder y reprender las obras de las tinieblas. Entonces debemos estar alerta. Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículo 11. La Biblia dice allí que debemos ya tener el conocimiento del tiempo. Todos los que somos cristianos de nuestra generación siglo XXI caminamos con el Espíritu Santo, quien nos va dando conocimiento de los tiempos proféticos. Nosotros somos conocedores del tiempo, no del tiempo climático, sino del tiempo profético, y por eso tenemos que alumbrar, ayudando a muchas personas que no conocen de la profecía. Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Así que está más próxima nuestra salvación, más pronto nuestra salvación de cuando creímos. O sea, que en la medida que vamos avanzando en el tiempo, nos estamos acercando al rapto de la iglesia. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Allí la Escritura habla que Cristo nos viene a buscar. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando la iglesia esté ya en el cielo, en la tierra habrá gran tribulación. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, del 20 al 22. Esta es la palabra dicha por Jesucristo. Habrá gran tribulación en la tierra, cual nunca la ha habido. Así que si hoy conocemos de muchas malas noticias, noticias muy trágicas de lo que está sucediendo en la tierra, no se compara con lo que habrá en el tiempo de la gran tribulación. Ya la iglesia cristiana no está en el planeta Tierra, la iglesia está en el cielo. Estos acontecimientos sucederán en la tierra. Mateo 24, del 20 al 22. Orad pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este periodo de gran tribulación terminará en una guerra mundial.
la guerra conocida como de Armagedón. En esa guerra, todos los que están en contra de Dios, en contra de la nación de Dios que es Israel, aquellos que odian a Israel, dice la Biblia que los demonios, los espíritus inmundos que merodean en el planeta Tierra, irán con los reyes, irán con los primeros ministros, con los presidentes de las naciones para que vayan a la guerra, se levanten en guerra contra Israel y se dirijan hacia el Medio Oriente. Armagedón está en Israel, está en un lugar que es establecido para la guerra. Hay líderes en la historia que, como fue Napoleón, Sí, que vio Napoleón ese Bonaparte. lugar. ¿Y qué dijo Napoleón cuando vio ese terreno de lo que hoy es Armagedón? Sí, él dijo que el Valle de Armagedón tiene las condiciones óptimas para una guerra mundial. Así es. Así que esta será la guerra de guerras, será una guerra cuando Cristo regrese. Cristo regresa con su iglesia y regresa para hacer guerra a la guerra del diablo. ¿Quién encabeza estas naciones? El anticristo, el falso profeta. En esta guerra de Armagedón, el anticristo será lanzado al lago de fuego junto con el falso profeta. Entonces, Jesucristo viene a establecer un reino de paz en las naciones del planeta Tierra, porque todos los líderes políticos al tiempo de hoy no han podido establecer la paz en sus respectivas naciones. Por eso el diablo será atado. Debido a el engaño de Satanás, los líderes no han podido establecer un reino de justicia, de paz y de gozo en la tierra. Pero dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20 que cuando venga Jesucristo, el diablo será atado durante 1000 años. Y es en ese periodo cuando Jesucristo empieza a reinar junto con su iglesia durante 1000 años aquí en la tierra en un gobierno teocrático. No es un gobierno de la democracia como hoy conocemos, es un gobierno del cielo. Es el gobierno que se establece, el reino de Dios establecido físicamente en el planeta Tierra. Y el centro neurálgico será Jerusalén. Desde Jerusalén, Jesucristo reinará para todas las naciones junto con su iglesia. 1000 años. Y después de los 1000 años, el diablo será suelto nuevamente para probar a los moradores del milenio, pero será cuando también el diablo será lanzado al lago de fuego. ¿Cuándo será el final del diablo? Después del milenio. Por eso la profecía es importante conocerla, porque sabemos hacia dónde vamos. El evento más próximo para nosotros los creyentes se llama el arrebatamiento o rapto de la iglesia, y después viene el período de gran tribulación en la tierra, pero después de la guerra de Armagedón, cuando Cristo regrese, se le conoce como la segunda venida de Cristo, establecerá ya su reino milenial. Sí, así es. Por eso allí la advertencia que leímos en Mateo 24, cuando le dice, prácticamente Jesucristo se lo dijo al pueblo judío, oren mejor para que su huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. En invierno porque es una temporada muy fría, y en reposo pues porque el pueblo judío lo sigue guardando hasta el día de hoy. Así que la orden que les da ahí Jesús al pueblo judío es huyan a los montes o huyan al desierto. En otras palabras, y es lo que se cree proféticamente hablando, es que van a huir a lo que es Petra, allá en Jordania, que Petra es un desfiladero, es como una fortaleza también, y es allí donde Dios va a guardar a su pueblo. Entonces esto va a ser en la gran tribulación, que la gran tribulación se divide en dos periodos de 42 meses cada uno,
o de 1260 días cada uno, o 3 años y 6 meses cada uno. Entonces, prácticamente Israel en en el primer periodo de 3 años y medio tiene que huir a Petra, porque lo peor de la gran tribulación va a estar en el segundo periodo de 3 años y medio. Por eso allí Jesús le dice, bueno, tienen como 3 años y medio para huir y váyanse, porque viene el anticristo y va a reinar, o va a hacer un gobierno aquí en la tierra, el falso anticristo. Entonces por eso dice, huyan a los montes. Y bueno, recomienda mejor que no se case la gente, o que las mujeres no se embaracen, porque en una huida pues tienen que acarrear con familias y todo lo demás. Entonces la orden es, huyan a Petra, a Jordania, y allí es donde entra lo que dice Isaías 63, cuando venga Jesucristo, al término de los 7 años, dice que va a ir a Bosra y va a rescatar al pueblo de Israel y los va a llevar a Jerusalén, y entonces Jesús será coronado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, desde Jerusalén para todo el mundo. Todo tiene un cumplimiento. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, habló de Israel como un misterio para el tiempo de la gran tribulación, porque hoy estamos en el tiempo de la iglesia. Dios apartó un tiempo a Israel. Hoy estamos en el tiempo de la iglesia, y la iglesia tiene que orar por Israel. Tiene que mantener en cobertura de oración a toda la nación de Israel, y de manera especial a Jerusalén. Por eso Dios obra donde hay justicia, y la justicia es Cristo Jesús. A través de la oración estamos estableciendo las justicias que Dios estableció desde la muerte en la cruz del Calvario. Pero hay una promesa que Dios estableció para Israel, y todos nosotros los que somos cristianos gentiles, porque si somos mexicanos somos gentiles, pero somos cristianos, igual de cualquier nación. Hay una promesa que está escrita en Romanos capítulo 11, versículo 25, dice la Escritura, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Es un misterio? ¿Cuál es el misterio? Para que no seáis arrogantes, que los cristianos no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, que estamos en la bendición de Dios. No debemos ser soberbios ni arrogantes. Hay un misterio. ¿Puedes seguir? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y hará mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Aquí habla de la gran tribulación. Todo Israel será salvo. Dice la Escritura, cuando yo quite sus pecados. Cuando Jesucristo se apartó de Israel, cuando estuvo en la tierra, lloró sobre su ciudad, sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Jesucristo dijo, he aquí, la casa queda desierta y no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso sucederá en la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, entonces todo Israel será salvo, dice la Escritura. La salvación tiene que ver con Jesucristo, el único que puede salvar, pero tenemos que clamar a la salvación. Y cuando el judío quebrante su corazón endurecido, abra sus ojos y reconozca que el único Salvador del cielo es Jesucristo, entonces será salvo. Pero debemos saber que hoy es el tiempo de la iglesia y no debemos enorgullecernos de ser cristianos. En Romanos dice la Biblia en el mismo capítulo 11 que ellos fueron desgajados
del olivo normal o natural por la incredulidad, por ser incrédulos, no creyeron en el Mesías, en la primera venida de Jesucristo, no creyeron, pero nosotros hemos creído, somos cristianos gentiles, pero aquí dice en el versículo 19 y 20 de Romanos 11, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales como Israel, a ti tampoco, gentil, te perdonará. Por eso tenemos que caminar con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de santidad, y es el Espíritu que nos da amor. A través del Espíritu Santo somos llenos del amor de Dios para amar a Dios, amar lo que Dios ama, amar a Israel, amar al prójimo, y de esta manera servirle al Señor aquí en la tierra. La Biblia habla de señales que debemos estar atentos. Vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a las indicaciones de Jesús para que nosotros estemos preparados en su encuentro. Todo ello Jesús lo habló como señales. Vamos a ver las señales en Lucas 21 del 25 al 28. Jesucristo puso el sol, puso la luna allá arriba. Debemos voltear a ver hacia arriba porque de arriba viene Jesucristo. Cristo viene a bendecirnos y todas las mañanas que vemos la salida del sol debemos darles gracias a Dios por su sol que hace salir tanto para buenos como para malos en una ciudad. Por eso se predica el Evangelio todos los días, de día en día se predica el Evangelio. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Son las palabras dichas por el Señor Jesucristo para estar preparados para su regreso. Todos los que hemos creído en Jesucristo debemos estar alerta a las señales y enseñarle a la gente acerca de estas señales proféticas. Los eclipses son señales. Todos los fenómenos meteorológicos son señales que hablan del regreso de Jesucristo. Segunda señal, habla de no amar a este mundo. El príncipe del mundo es Satanás, sigue estando aquí en la tierra y sigue trabajando para que el ser humano se aparte de la verdad de Dios, se aparte de la comunión con el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que el mundo está pasando, pasará, pero solamente los que hacen la voluntad de Dios van a permanecer. Jesucristo viene por aquellos que han honrado su palabra. Número 3, la Biblia dice que debemos ser sobrios y estar velando en oración. Primera de Pedro 4, del 7 al 8, la Biblia nos enseña de estar velando para los últimos tiempos. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Jesucristo habló de velar y orar para no caer en tentación. Leamos Marcos capítulo 14, versículo 38.
Jesucristo enseñó acerca de la oración, sobre todo cuando el tentador o el diablo está atacando de una manera directa a la persona, a la familia, a la ciudad, a la nación. Debemos estar velando, orando. De allí la importancia de este ayuno de 40 días que estamos realizando, un ayuno que terminará en el día de expiación. Son 40 días de buscar a Dios, humillándonos, pidiéndole a Dios perdón por los pecados de nuestras ciudades, de nuestras naciones, de nuestras autoridades, de toda persona en la tierra, porque es Dios el que perdona los pecados cuando nosotros estamos en humillación, en arrepentimiento. Así que en Marcos 14:38 Jesús habló de la importancia de velar en oración. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fue allí cuando Jesús le dijo a Pedro, versículo 37, Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Una hora, velar una hora. Todas las mañanas debemos levantarnos a estar orando porque no sabemos lo que va a suceder en el día correspondiente. ¿Cuántas personas salen de sus casas y ya no regresan? ¿Cuántas personas están en una incertidumbre del día al día? No caminemos en incertidumbre. Todas las mañanas busquemos la comunión con Dios a través del Espíritu Santo en la oración. Jesucristo dijo, todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Tenemos una necesidad que atender en la tierra, pidámosle la ayuda al Señor. Jesús dijo, todo lo que me pidan. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Así que a temprana hora busquemos al Señor, cuando menos una hora, porque Dios quiere ayudarnos. Así que debemos estar siempre pendientes en la oración. Preparados también con las lámparas encendidas, es estar en comunión con el Espíritu Santo, es lo que nos dice la palabra. Vamos a buscar en Lucas capítulo 12, versículos 35 al 37. Estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El único que sabe el día y la hora es Dios el Padre. Y es precisamente al Padre a quien van dirigidas las oraciones de la iglesia. Por eso todo cristiano que está orando en comunión con el Espíritu Santo al Padre, un día el Padre revelará cuándo vendrá el Señor Jesús. Mientras tanto, debemos permanecer velando y orando, preparados para ese glorioso día. Jesucristo prometió regresar, Él vendrá por aquellos que estén buscando su rostro. Por eso, amigo, amiga, queremos hacerte un llamado a la salvación. Solamente en Jesucristo tú puedes entrar a la comunión con Dios. Dios es el Creador, pero debido a que hemos nacido en una naturaleza pecaminosa, hemos caminado apartados de Dios y en la medida que avanzó la edad, nos hemos ido apartando más de Dios. Posiblemente hemos buscado ayuda de personas y nos han fallado.
hemos buscado ayuda de instituciones creadas por el hombre y todo ha fallado. Inclusive hemos creído que la religión nos podía ayudar y tampoco hay solución. La solución es una persona, la persona de Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo, Él está tocando siempre al corazón del ser humano. En Apocalipsis, Jesucristo dijo: he aquí yo estoy a las puertas y llamo. El que abra la puerta y me deje entrar, entraré y cenaré con él. Así que la salvación es dejar entrar en el corazón a Jesucristo y a partir de ese momento dejar que Jesucristo conduzca nuestras vidas. Lo hará a través del Espíritu Santo en las enseñanzas de la Biblia. Por eso tenemos que revisar la palabra de Dios. Así que hay que arrepentirse de estar apartados de Dios, arrepentirse de estar con un corazón endurecido y clamar al perdón de Dios, clamar para que la sangre de Cristo nos limpie de pecado y aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor. Si lo quieres hacer, repite después de mí: Señor Jesús, me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de mis pecados y creo en la obra que hiciste en la cruz del Calvario. Creo que derramaste tu sangre para que hoy, a través de tu sangre, fuese limpio de pecado, y en este momento creo con mi corazón que has resucitado de los muertos y con mi boca te confieso, mi Señor. Creo en tu salvación. Recibo la salvación por fe en este momento y te pido que me bautices con tu Santo Espíritu y me ayudes a caminar en un nuevo estilo de vida. Por fe me declaro hijo o hija de Dios. Amén y amén. Es una declaración de fe que nos lleva al reino de Dios. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Así que esta es la salvación, un traslado espiritual de un reino a otro reino, y ahora para caminar en la tierra, en las bendiciones de Dios, debo caminar guiado por el Espíritu Santo en las enseñanzas de la Biblia. Hay que ir a una iglesia donde los pastores verdaderos están enseñando de Jesucristo, enseñando de las Escrituras y preparando al pueblo para el encuentro con el Señor en su venida. Bienvenidos a la familia de Dios. Gracias por haber estado con nosotros y les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante.